El Día Mundial de la Salud Sexual. Así desde el año 2010 se celebra a partir de la promoción de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros vamos a hablar de salud sexual y vamos a hablar con Camila Rivero López, que es la coordinadora del programa Preservate. ¿Sí? ¿Cómo te va, Camila? Buen día. Bien, todo bien. Bienvenida. ¿Todo en orden? Bien, gracias por la invitación, es un placer juntarme a hablar y charlar una mañana. Es una joven trabajadora social con la que vamos a hablar de esto, vamos a hablar del programa, vamos a hablar de todo lo que lleva a esto, a que hoy se hable del Día de la Salud Sexual. Y para meternos un poquitito, vamos primero concretamente a hablar del programa, que me parece que de alguna manera facilita como para meterse en tema, ¿no? Bien, bueno, Preservate es una asociación civil que ya tiene 5 años de trayectoria, que está conformado por un equipo interdisciplinario. Sí. Somos entre estudiantes, jóvenes y profesionales de distintas disciplinas que dedicamos nuestro tiempo a promover la educación sexual integral en distintos espacios. Puede ser organizaciones sociales, barriales, empresas, comedores, merenderos y escuelas de gestión estatal y gestión privada. Preservate tiene muchas patas, si se quiere, muchos programas. Uno de los más fuertes que estructura, si se quiere, el espíritu de la organización es el programa educativo, que lo que hace es acercar o construir, mejor dicho, en conjunto con las instituciones, espacios que aborden temáticas relacionadas a la educación sexual integral. Eso es un poquito a lo que nos dedicamos. ¿Y ustedes se acercan a los espacios para contarles acerca de la posibilidad de brindar alguna charla, o son los espacios? Porque vos la verdad, por ejemplo, una escuela lo veo, no sé, más viable y hasta lógico, pero por ahí una empresa, vos nombrás una empresa, digo, por ahí una empresa se acerca y te dice, mira, tengo ganas de que vengan y den una charla a los empleados, digo, porque por ahí quieren... no sé, tienen ciertos problemas o justamente para no tenerlos. Digo, ¿cómo es el acercamiento? ¿Ustedes van y son los que proponen o hay entidades que se acercan a ustedes? Mira, actualmente estamos respondiendo mucho a demanda, ¿no? Es algo que pensamos como equipo de cómo empezar a acercarnos con una propuesta, si se quiere, superadora o innovadora, porque la realidad es que hay mucha demanda de lo que llega, tanto en los programas o en las instituciones o mismo empresas. Se corre un poco el voz en voz de hacemos esto, está copado, trabajamos mucho con las instituciones, así que si se quiere no hay un programa o una propuesta cerrada, sino que nos acercan tal vez contando algún emergente. A veces en la institución hay algún emergente abierto, reciente, y se acercan con esa necesidad de abordarlo con alguien para generar otro tipo de movimiento en la institución, o a veces tiene que ver, para lo que son instituciones escolares, hay lineamientos curriculares que cumplir, ¿no? Entonces se programa tal vez una jornada y en el marco de eso lo que hacen es llamar a personas que pueden ser profesionales o organizaciones que nos dedicamos a esto para tocar una temática particular. Y en ese contacto sí hay un trabajo en conjunto, no es que tal vez acceden a un temario y te doy esta charla, sino que se trata de co-construir en conjunto una propuesta que se inserte de lo más orgánicamente posible la propuesta que traemos a lo que ya vienen trabajando, ¿no? Claro. Con los recursos, con las dinámicas, con las características del grupo, tal vez este emergente, cómo lo abordamos, de qué manera, no ir a romper todo tal vez con una propuesta. Claro. Pensaba, tal vez, a ver, cuando uno piensa en salud sexual, ¿cuál es la referencia de esa salud sexual? O sea, ¿qué implica una buena salud sexual? Como para entender, porque, como decía Mali, es como... uno piensa rápidamente una inserción escolar, pero ahora estamos hablando de que esto es algo que debemos comprender todos, a todo nivel. Por lo tanto, hay quienes no tienen ni siquiera claro qué implica una buena salud sexual. Bueno, eso es un debate que lo damos todos los días, ¿no? Hoy conmemoramos un día porque cierta organización la puso en agenda y tenemos un Estado que decide tomar esa agenda también para ciertas festividades, ¿no? Entonces ahí hay un sentido en torno a
cómo estamos definiendo la salud sexual, que tal vez comunitariamente, barrialmente, la podemos definir de múltiples maneras, ¿no? En torno a recursos, accesibilidad, trayectorias de vida, vivencias individuales o subjetivas en un momento histórico particular. Entonces eso es algo que se va tensionando un montón, y en nuestra historia argentina, con la llegada de la ley DESI en el 2006, si se quiere, se materializó una lucha, una vivencia colectiva que se estaba gestando antes, ¿no? Con los movimientos sociales y los colectivos. Y ahí se materializó y permitió que ciertas temáticas se toquen en un espacio concreto que es lo escolar. Y trajo... Y así todo, hay lugares que no la cumplen la ley. Completamente, porque desde lo normativo tenemos que pensar una política pública que acompañe, recursos, ¿no? Cómo acompañamos con las diferentes vivencias a brindar información que acompañe esa vivencia, ¿no? Esto de expandir tal vez la posibilidad de definir la salud sexual de cierta manera. Bueno, ¿qué implica estar enfermo? ¿Qué implica tener salud? ¿Qué implica tener una sexualidad saludable? Eso es algo que está en construcción todo el tiempo, en diálogo y en tensión también. Porque, a ver, lo pienso de este lugar. Rápidamente nosotros vemos la palabra salud y pensamos, es como la contracara de enfermedad. O sea, habrá una disfunción sexual, habrá una incapacidad, habrá alguna enfermedad que lleva a esto. No, hablamos de algo mucho más amplio que específicamente ese contrapunto entre salud y enfermedad. Sí, lo comunitario viene a tensionar mucho esa mirada, si se quiere, desde el cierto modelo médico que ve todo a través de algo que está con ciertas características, tiene salud, y si hay algo que no es funcional, puede estar asociado a lo patológico, a la enfermedad. Acá lo que se propone es tener una mirada integral en términos de ver lo afectivo, verlo vincular en términos históricos. No es lo mismo hoy, por ejemplo, vincularse sexoafectivamente, que ya es... Es una palabra de moda, ¿no? Ahora que muchos dicen, ¿qué es eso? ¿No? Es una palabra implantada no hace mucho y generalmente por las nuevas generaciones. Completamente. Y es muy interesante cuando tejes diálogos con una adolescencia que encontró en la escuela, por ejemplo, ciertos acercamientos. Después podemos criticar de qué manera, con qué recursos, con qué frecuencia, con qué espacios de diálogos, pero encontró tal vez una posibilidad de diálogo en la escuela o en las redes sociales, que esto también es importante. Y después cómo tejes esos diálogos a las personas que transitamos por el dispositivo escolar antes de la ley, ¿no? O que vivimos otro tipo de sociedad donde lo vincular está asociado con ciertos mandatos que están asociados, por ejemplo, a lo económico, ¿no? Seguro. Por ejemplo, la relación matrimonial. Sí. Entonces, hablar de salud sexual hoy, con el marco de la ESI, nos permite hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la perspectiva de género, con la diversidad, con lo vincular, con lo afectivo también. Entonces, tal vez nos queda chico a veces la Claro, esa a mí me parece definición. que esto que te comentaba antes, de que hay muchos establecimientos educativos que no cumplen la ley de la ESI, y muchos que por ahí tienen más un lado católico, o muchas escuelas privadas más que nada que no lo hacen, porque está esta cosa de los padres de van a hablar de sexo, ¿no? Se toma la ESI como que van a hablar de sexo, van a hablarle a mis hijos de homosexualidad, van a hablarle a mis hijos de... ¿no? Sin tener en cuenta todo esto que vos hablabas antes, ¿no? De lo afectivo, de los abusos, del cuidado del cuerpo, que por ahí entra ahí la salud tanto mental como la física. Digo, está... y esto generacional también, ¿no? No es lo mismo yo, que te llevo unos cuantos años más, cómo me lo explicaron a mí, cómo lo viví yo, cómo lo vivió mi mamá y cómo lo están viviendo los chicos ahora. Entonces, me parece que ahora, justamente con esta posibilidad, ¿no? Este espacio que ustedes tienen, que visiblemente, no sé si empezó directamente en las redes sociales, pero seguramente le da un gran empujón las redes sociales, que son más visitadas usualmente por los jóvenes. Digo, están empezando a tener otro concepto sobre esto, sobre la salud sexual, sobre el cuidado sexual, y leía por ahí que este último tiempo también han bajado mucho los embarazos adolescentes, ¿no? Que por ahí en mi época lo más común era que las chicas no terminaban el secundario porque estaban embarazadas o lo terminaban después. Digo, ¿todo esto tiene que ver un poco con empezar a charlarlo?
Hay un montón de cosas en lo que dijiste. Primero, para mí, la ley de educación sexual integral tensiona con la discusión de la libertad de enseñanza y el derecho a educar, ¿no? Educarse o aprender. Ahí hay una tensión, ¿no? Mi decisión de yo querer enseñarte lo que considero que para mí es importante y el derecho a la persona a recibir los contenidos que entendemos socialmente que tiene que recibir, ¿no? Ahí la ley pone un parate. De decir, hay ciertos contenidos en términos curriculares que tienen que acercar esto que decías, ¿no? Bueno, ¿qué se enseña en la primera infancia? Todo lo que tiene que ver al cuidado del cuerpo, al consentimiento, a cómo vincularse de cierta manera. Entonces, en esa discusión ahí, la Ley de Educación Sexual Integral pone... si se quiere, un piso en el cual se construyen un montón de heterogeneidades, porque las instituciones son heterogéneas, las gestiones de las instituciones son heterogéneas, ¿no? Que exista Preservate, si se quiere, no es algo que viene a reemplazar, ¿no?, la responsabilidad tal vez más institucional, sino que dialoga con eso. Nosotros como sociedad civil, claro, no venimos a garantizar derechos, no tenemos esa potestad de poder garantizarte el derecho a la ESI. Lo que venimos es a promoverlo, a acompañar, a sumar algo más al proyecto institucional, pero es verdad que la propuesta de la ESI es abordar de forma integral la sexualidad y transversal, esto de que en todas las materias se pueda tocar algo de la ESI, tal vez directamente y otras veces no. Bueno, y eso lleva también pensar un proyecto institucional en relación a eso, ¿no? Y hay obstáculos en los dispositivos escolares. Tengo la sensación que ya poner esto en agenda implica romper algo, romper tabús. O sea, mira, ayer estábamos entrevistando a un artista que hacía una obra que se llamaba Circo de Putas, ¿sí? Y es una palabra que suena fuertísima. Algunos no se atreven ni siquiera a decirlo, y ella ponía que a partir del proyecto de ella se insertó dentro de esta obra, empezaban a pensar y a discutir qué pasaba con las trabajadoras sexuales. Entonces digo, hay muchas maneras de abordar este tema, ¿sí?, el tema de la ESI. Tal vez entramos como digamos, hay un proceso como contracultural. Veníamos con un tabú completo y empezar a hablar ya genera que se resquebraje un poco ese silencio, no iba a decir ese diálogo no existente, digo ese silencio. Ahora después hay como que empezar a escuchar, me parece que más allá de sentenciar, empezar a escuchar cada uno de esos, porque si no, digo, por ejemplo, este tema, que es un tema tabú y que es un tema de larga discusión incluso en el colectivo femenino, hay una discusión de, no, pero esa mujer, pero esto, pero lo otro, y bueno, esperá, si querés podemos discutir en paralelo, pero hoy existen, hay mujeres que están en esta situación y nosotros deberíamos preservar y deberíamos darle sus derechos. Fíjate que seguimos hablando de esto, cómo otorgarle derechos a quienes tuvieron una elección. Después discutimos si esa elección fue forzada o cuánto hay para atrás para discutir, y eso un poco es lo que discute la ESI, o por lo menos lo que plantea como parte de la agenda de una discusión, sobre todo para los más chicos, ¿no? Sí, la ESI también hay cosas que ya establece que no nos podemos mover en el ámbito de la opinión, sí, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con el consentimiento, hay cosas que tienen que ver con cierta forma, por ejemplo, de nombrar los vínculos o de poner diálogos sobre la mesa, es que la ESI dice, estos son las leyes con las cuales dialogue, que hay un piso, sí, ¿no? Tal vez por eso cuando damos una charla o un taller y nos dicen, ¿vos qué opinás de esto? Bueno, si hay una ley, mi opinión termina acá. Correcto. ¿No? Estamos hablando de accesibilidad, de derechos, de poder garantizar que la persona pueda decidir libremente. Y hay otras cosas que, por ejemplo, en relación a lo vincular, esto que decíamos, ¿no? Cuando convivimos también con generaciones, y me incluyo, ¿no? Pues yo transité la secundaria y la primaria en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, y hay un montón de cosas que fue autodidacta, o que fue claro, de charla de amigas. Totalmente. Entonces ahí hay cosas que sí no se encuentran desde un lugar subjetivo, desde donde te hablo de los vínculos saludables, ¿no? Cuando me peleé con mi vieja recién,
no me peleé, pero, Pobre pero mamá, le habilitar mandamos un también, saludo. pero habilitar también esa posibilidad de que somos personas en construcción y que somos personas con potencialidades y capacidad de cambiar. Esto de, tal vez tengo 50 años, 60, yo viví toda una vida así. Bueno, el primer paso tal vez es la escucha. ¿Qué otras realidades existen? ¿No? ¿Qué otros relatos y otros discursos? Claro, mi verdad no es la única. Completamente. Y darte la posibilidad de decidir vos qué relato querés tener para tu vida. Porque también esa posibilidad de decisión es lo que trae la ESI. ¿No? Esta no es una realidad dada, sino que hay una pequeña potencialidad de poder decidir con ciertos condicionantes. No vamos a caer en el romanticismo. Pero sí darle a esa persona que no tuvo un espacio en lo escolar, tensionar los límites que nos pone la ESI y pensar en otros espacios donde puede llegar. ¿Por qué no las empresas? ¿Por qué no los trabajadores poder pensar, ¿no?, en un ámbito que es tener una vida saludable? ¿Cuál es la relación entre el trabajo y mi vivencia individual en torno a los vínculos y lo afectivo, ¿no? Si estoy toda la Además semana son padres, al palo. claro, son padres que por ahí tienen que educar a un hijo, que un hijo está Completamente. transitando algo y por ahí no tenés vos las herramientas como padre para charlar con ese hijo o para guiarlo o para lo que sea, ¿no? Entonces me parece súper válido esto de que la ESI no solamente es en la etapa inicial, primario y secundario, sino que se puede extender, uno siempre puede adquirir el conocimiento y eso, y replantearse un montón de cosas, ¿no? Lo digo esto siempre desde mi punto y desde mi generación, digo que por ahí cuesta un poco esto, el salirse de, bueno, yo soy así, me crié así, y así era cuando yo era chico. Y no, y las cosas podés replantearlas, podés pensarlas de otra manera, y es necesario que eso suceda, ¿no? Como para finalmente hacer un cambio. Y me parece también mucho que tiene que ver con el tema de los cuidados ante el sexo. Lo quiero llevarlo para ese lado, ¿no? El tema de el cuidado a la hora de tener una relación sexual, que siempre es la mujer la que tiene que evitar el embarazo, o el hombre es el que dice, bueno, no importa, como eso, ¿no? Como sacarle un poco la presión a la mujer en cuanto a tener que siempre estar ahí al punto de me cuido, no me cuido, o qué sucede. Digo, y esto me parece que también es algo generacional, algo que se debe aprender y se debe empezar a tomar más en cuenta. Sí, si se quiere, la temática de métodos anticonceptivos, de barrera, transmisión de infecciones de transmisión sexual es la pata más clásica, si se quiere, de la educación sexual pura, ¿no? Sí. La integralidad, ¿qué es lo que trae? ¿Explicar de otra manera el preservativo peniano? No, sino pensar en cuáles son las prácticas que hacemos las personas, ¿no? Pensamos únicamente en cierta configuración de pareja, ¿no? En términos, por ejemplo, binarios, o también pensamos, por ejemplo, que parte de construir los cuidados tiene que ver con un diálogo previo, ¿no? Los límites del consentimiento, todo lo que tiene que ver con el registro por fuera de la palabra, cómo se siente la persona, si está cómoda o no, ¿no? Aparecen estas nuevas figuras del chongo, la chonga, el fijo, la fija, bueno, sí. ¿Y ahí qué onda? Un filito. ¿No? ¿Cuándo hablamos, por ejemplo, de exclusividad o de cuidado? Esto es muy interesante hasta incluso en las adolescencias, que hablan del chongo, la chonga, la persona que conocí en el boliche, y vos decís, bueno, ¿cuándo aparece este diálogo en torno a qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero hacer y qué no? Eso es lo interesante también que trae la integralidad de un tema que, si se quiere, es clásico, que antes era abordado de una manera muy específica también, tal vez cierto contenido llegaba a cierta población, sí, porque no queríamos que se embaracen, por ejemplo, y hoy en día se entiende que esos diálogos son para todas las personas, por este rol que hablábamos de, si no te pasa, acompañás. Si no te pasa, tenés a alguien cercano. Y también no es que solamente los profesionales tenemos la potestad de decirte cómo funciona el método anticonceptivo. También a veces te salva un amigo o una amiga, ¿no? Claro. De construir un espacio de escucha asertivo, ameno, de poder también, muchas veces somos las personas cercanas quienes identificamos situaciones de violencia. No estamos, por ejemplo, trabajadores sociales en todo lado. Claro, no estás ejerciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero si tenemos un espacio donde alguien te dijo alguna vez, che, esto que te hicieron sin preguntarte, no sé si está tan bueno,
no necesitas un título para darte cuenta de esas cosas, ¿no? Tal vez es una posibilidad de que seamos varios agentes que estemos llevando esta perspectiva de la ESI, corriéndonos de pensarla como normativa, sino como herramienta para que ciertos diálogos se abran en una mesa, no un domingo al mediodía, de poder hablar en vez de este tabú del política, fútbol y religión no se habla. Bueno, tal vez podemos hablar de sexo, claro. Claro, de ESI, de cómo nos vinculamos, de cómo tal vez discusiones las podemos tener de otra manera, qué pasa con el grito, ¿no? Qué pasa con, tal vez, no sé, pasa mucho que nos dicen, no, pues mi familia suben fotos que yo salgo mal y no me gusta. Bueno, ahí hay un diálogo para tener, ¿por qué no? Y esa posibilidad en el día a día lo trae la educación sexual integral, ¿no? Estamos charlando con Camila Rivero López, que es la coordinadora general de Preservate. Hay una actividad virtual, un taller virtual abierto para el 14 de este mes de septiembre a las 10:30 horas. Conté un poquitito eso, igual volvemos y seguimos charlando, pero como para que la gente pueda anclar algo, cómo los puede buscar, cómo se puede sumar a esto. Siempre hay alguien que esto le suma interés y bueno, empezar a entender otra manera de vincularse, ¿no? Bien. Bueno, somos un equipo que nos encanta pensarnos y pensar todo el tiempo. Es nuestra manera de construir interdisciplinas, si se quiere, y veníamos pensando estos emergentes que estaban sucediendo en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con la discusión en torno al dispositivo celular? ¿Qué pasa con el ciberbullying? ¿Qué pasa con los perfiles que a veces se crean de las instituciones donde cuentan chisme? ¿Qué pasa con las apuestas? Y esos debates decidimos abrirlos a las personas que quieran participar y pensarlo, ¿no? Hay ciertas conclusiones a las que llegamos y compartir nuestra perspectiva de cómo lo estamos abordando hoy en día, pero la idea es que tejamos un diálogo colectivo de decir, bueno, ¿cómo lo estamos pensando? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿No? En esto de pensar, bueno, no tiene que ir necesariamente Preservate a dar un taller, ¿no? Esta continuidad de trabajo que podemos realizar y a veces lo virtual, que es algo que nos dejó la pandemia, está bueno para encontrarnos un sábado a la mañana, espero que no haya lluvia, con unos mates a pensarnos nuestras prácticas. Así que es una invitación a quien quiera participar, no es necesario ejercer la docencia, no es necesario estar en un dispositivo. La curiosidad, es importante la curiosidad. Claro, la curiosidad y construir un espacio colectivo y ameno de pensar. ¿Y cómo hace la gente? ¿Cómo se suma? Bien, en Instagram tenemos publicado ya la información para poder inscribirse. Es una actividad a colaboración. Lo que hacemos es que sea una actividad, la famosa La Gorra, que pueden poner, sabemos que es un tiempo difícil, así que no pusimos ningún precio ni nada, sino con claro, no lo hay que ninguna se base. pueda. No, llenás el form que está accesible en el Instagram de Preservate, que es @preservate_. Eso iba a decir. Te anotas en el form, colaborás con lo que puedas y nos encontramos. En caso de que no se pueda colaborar con nada, por favor, que nadie se quede afuera, mensajito y entramos igual. La idea es que nos encontremos ante todo. @preservate_, así lo encuentran en Instagram y se van vinculando, entre otras cosas, con este taller virtual, pero probablemente empiecen a desandar un camino que, bueno, requiere de esto, ¿no? Interés para involucrarse y después empezar a ver por ahí qué cosas pueden ayudar de todo esto que ustedes trabajan para el día a día. Estamos hoy en el Día Mundial de la Salud Sexual Integral, charlando con Camila Rivero López. Vamos a una pequeña tanda y a la vuelta seguimos metiéndonos. Voy a tratar de sumar algunas de las preguntas y de las cosas que nos dice la audiencia al 4094-7100. Estamos charlando, miren, ¿qué les voy a decir? Estamos charlando de tantas cosas, pero se nos ocurrió que hoy en el Día Mundial de la Salud Sexual Integral íbamos a convocar a Camila, que es la coordinadora general de Preservate, Camila Rivero López, y obviamente que se abren infinidad de caminos para todo esto. Quienes nos están viendo por Twitch, hasta hace un ratito veían esa convocatoria virtual para el 14 de septiembre, que ahí está, ahí la pueden ver, para sumarse a este taller virtual, métanse en Preservate_ en Instagram, van a tener todos los datos y se van a acercar de a poquitito a esos temas que antes eran tabú y que ahora de repente se destapan delante de los ojos y te dejan como agarrarte firme de la mesa porque se te mueve todo. Ahí está nuestro amigo El Oso, que dice:
qué bueno ver que hoy hay tantas agrupaciones, tantos especialistas y tanto acceso a la educación sexual. Me acuerdo de mi viejo, por elección, Héctor Segú, que fue pionero en la sexualidad en Argentina. Junto a él, en el Hospital Alvear, abrieron un área dedicada a la salud sexual, fundador de la primera escuela de sexología en Argentina y que hasta el último de sus días peleó porque la educación sexual llegue a todos. Recorrió países, escuelas, formó un sinfín de especialistas. Se fue en el 2000, no llegó a ver esto, la ley y todo eso de lo que están hablando, pero sentó las bases y me encanta ver cómo se lucha para que esto aún sea más. Suerte tuve que él y mi vieja, como sexólogos, me hayan enseñado a ver la vida desde otro lado y una apertura mental que no todos pudieron tener. Bueno, es más o menos de esa generación donde me hace acordar mientras que lo leía, es como pensar en el oso en Sex Education, o sea, aquel que tiene padres que venían vinculados con el tema y al que todos íbamos a acudir para tener algún datito, porque claro. En la 13 que te daba vergüenza de lo que hablaba tu viejo. No digas eso ahora. Exacto. Porque sacaba un pene de madera, viste, lo tenía en el medio de la mesa y decía, no, sacá lo que vienen los chicos. Claro, ¿no? en el caso de él no sé, pero pienso en algún momento en la 1320 había revistas juveniles donde aparecía un sexólogo y comentaba un par de cosas y era como súper revolución. Era porno. Y todos iban ahí a ver la revista. Bueno, ahora esto es parte de este proceso de la ley, que es parte de una charla con infinitos menos tabús que los que de alguna manera cuenta el oso. Así que bienvenido sea que también nosotros lo podamos volcar así y que muchos digan, che, la verdad que se merece un ratito de prestar atención y de ver cómo esto yo lo puedo vincular a mi vida cotidiana, porque me parece que esa es la clave, ¿no? Sí, completamente. O sea, la ESI lo que trae es herramientas para que puedas decidir cómo vos querés vivir tu vida, tu sexualidad, tus vínculos. Sí. Y problematizar. Es un espacio para problematizar un montón de cosas que tiene sus tiempos. Esto que hablábamos. En la infancia vamos a ver ciertas temáticas, en la adolescencia vamos a ver otras. Hay, por ejemplo, adolescencias que necesitan quedarse reflexionando más con un tema y otras que vos entrás con una temática, la tienen re clara y podés directamente ir hasta más profundo con ciertas temáticas. Y en términos normativos, está muy delimitado qué temática se trabaja con cada edad. Esto que hablábamos antes de qué pasa con las personas que quedamos por fuera, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a construir espacios de accesibilidad de estos conocimientos, o ni siquiera pensar en términos de conocimiento, a repensarnos, ¿no? Repensarnos con el otro colectivamente y que todos tienen sus tiempos. Acá no hay una exigibilidad de, pensar de cierta manera y vivir tus vínculos de cierta manera. Claro, o lo que me funciona a mí no te funciona a vos. Completamente. Y esa es la posibilidad que te da también la educación sexual integral, de pensar a tus tiempos y tomar lo que a vos te sirve en términos de herramientas para poder tomar tus propias decisiones, entendiendo que el otro tiene sus límites, ¿no? También poniendo sobre la mesa la existencia de otra persona. Bueno, la otra persona toma otras decisiones, la otra persona tiene otras vivencias. Me parece interesante lo que decía acá el oso, de que esto no es que apareció en el 2006, ¿no? El 2006 hubo una ley que puso sobre la mesa, retomó la agenda de movimientos de personas que venían llevando estas temáticas y la materializó en una política pública concreta. Pero antes, estos diálogos, ¿dónde los encontrábamos? Hoy en día seguimos pensando en ese adulto que puede ser el compinche. Y estamos en el ¿no? 2024 y él está hablando de cuánto hace y todavía Bueno. seguimos hablando de eso. Y todavía hay gente que no está al tanto de un montón de cosas. Entonces imagínate a futuro también lo que falta. Tengo la sensación, obviamente, el texto de la ley termina poniendo sobre la mesa una discusión que estaba por abajo en los rincones, y la clave de todo esto es que brindar derechos y poner en discusión esta salud sexual integral hace aparecer de manera prioritaria a muchas minorías. Minorías que aparecen en la discusión, que era absolutamente sensato. Era insensato pensar que no estuvieran, pero que automáticamente parece como que todo se revierte y esa minoría termina tomando como la totalidad del tema. Ahí aparece
esto que hablábamos un poco fuera de aire, en donde decías, bueno, tal vez en una empresa esta discusión, y uno dice, tal vez en una empresa las discusiones son 1000 y los quilombos son cientos, y de repente alguien viene y te dice, mira, pasó esto y ya tenemos que ir a hacer un curso de formación para todo, y vos decís, pará, no llegamos al final de la semana con la entrega y vos me venís con un curso. Digo, esto tal vez todavía no está como del todo digerido y obviamente colisiona. Entonces, che, puede ser que ahora porque aparece esta ley, vos me irrumpís con un nuevo quilombo a los quilombos que ya tenía. Digo, hay que tratar de entender también todo eso que pasa, que es una pequeña revolución. Sí, bueno, para las empresas lamentablemente no hay ningún tipo de normatividad que haga obligatorio estos espacios, pero ese es el proceso un poco que atravesó la escuela, Sí. ¿no? De cómo hacemos también esto de tensionar el docente que está con un montón de cosas y tener que, por ejemplo, seguir formándose, que siempre se formaron, pero seguir formándose en nuevas temáticas, en cómo la abordar y también cómo pensamos la aplicabilidad de esta ley, ¿no? Que la ley es producto de tensiones también, no es una ley perfecta, no es una ley... No lo hay, ninguna ley es perfecta. Completamente. Ninguna ley es perfecta. Y está completa, y todos los años tensionamos en qué recursos, de qué manera, cómo hacemos que... con las problemáticas que ya tiene la institución educativa, pensar la transversalidad en el proyecto institucional. Entonces, ahí tensionamos con otros espacios. Sí. ¿Qué pasa en las organizaciones sociales? ¿Cómo incorporamos a las familias que ya acompañan infancias y adolescencias que van a las escuelas a que en la charla de padres y madres o familias o tutores que tienen una vez al año tocar este tema, que se puedan sacar las dudas, ¿no? O la empresa, esto que hablábamos, de cómo... incorporamos un espacio de escucha, de diálogo con una temática específica, tal vez tratar en el año de qué manera se puede, no se puede, genera resistencias, tensiones. Eso es un poco el diálogo que siempre tenemos previo con las instituciones. Claro. ¿Cómo lo venís trabajando? ¿En el marco de qué? Pienso que además parece que todo tiene que ir a la escuela, y la escuela como institución se tiene que encargar de absolutamente todo. Entonces vos venís de problemas en donde no tenés cantidad de docentes para aplicar tal cosa y te dicen, no, hay que poner presupuesto para esto. Venís de problemas donde en la escuela llegan los chicos sin comer, hay que poner presupuesto para esto. Los presupuestos son parte de la gran discusión de base, porque obviamente asignan prioridades. Definir en qué pongo el foco, de alguna manera, revierte o posiciona cada uno de esos temas de agenda. Entonces está el que te dice, ahora venimos con esto cuando teníamos que resolver tal y tal problema, y entonces empieza una discusión que se da en la base de la escuela, que se va a nivel institucional y que después termina repercutiendo o no, dependiendo de quienes están en la burocracia de todas esas instituciones, para tratar de compensar, porque obviamente ese conflicto que vos tenés termina saltándole en la cara a todos. Como hablábamos de repente en una empresa, alguien lleva adelante un cambio de sexo y se hace una revolución directamente en la cara de todos, y no hay manera de contener esas miradas que no saben cómo hacer para resolver lo que está pasando. Sí, yo creo que hay varias cosas ahí, ¿no? En la jerarquización de problemáticas tenemos que ver cómo esas problemáticas se interrelacionan, Ajá. ¿no? Muchas veces algo que desde nuestra perspectiva creemos que es algo insignificante o que puede esperar, tiene relación con otras cosas que están pasando, que tiene que ver con el bienestar, por ejemplo, tiene que ver con la calidad, por ejemplo, del trabajo. El ambiente laboral. El ambiente laboral, ¿no? Ahí hay diálogos que los tenemos que pensar interrelacionados. Por esto esta propuesta de transversalidad que trae la ESI. Y obviamente todo tiene sus tiempos y todos tiene sus posibilidades, obstáculos, desafíos que querramos dar, ¿no? Acá la idea, como decimos, nos interesa tejer diálogos, tejer puentes, ¿no? No me interesa discutir una posición en términos de yo me paro acá y no estás de acuerdo conmigo, sino habilitar posibilidades de diálogo, de construcción, con tus propias vivencias, poder ahí ir desandando prejuicios, ¿no? Es un diálogo ameno el que trae la ESI, es un diálogo asertivo, es un diálogo que respeta los tiempos y trabaja a partir de las vivencias de la persona. Entonces, pretende sumar siempre. Pretende sumar y también pretende
que sea un espacio que quieras volver, ¿no? No me sirva que te enojes Claro, y que no claro. me quieras ver más o no me quieras Es que no tiene que quieras ser una escuchar. discusión abierta todo el tiempo y que fluya incluso en las contradicciones, pero que fluya. Sí, pero también es algo que hablábamos antes, ¿no? En términos de derechos, ahí sí hay un límite Sí. claro, Sí. ¿no? En términos, y esto es lo que hablaba en relación a relacionar problemáticas. Hay cosas que podemos debatir en torno a tu vivencia personal, de poder problematizar, de ir a lo fondo, y hay un límite que es la existencia del otro y los derechos Sí. del otro, ¿no? Y en ese diálogo es todo un desafío que es articular, ¿no? Esos límites, esas posibilidades y esos recursos con las personas que trabajás. A veces tenemos la posibilidad de construir una secuencia de trabajo, tal vez 2 encuentros, 3 encuentros, que no tiene que ser en 3 semanas, puede ser paulatino, podemos Sí, ir sí. cambiando la planificación y a veces tenemos 20 minutos, ¿no? Y cómo generamos un diálogo En 20 minutos. en 20 minutos. Por lo menos un punto de partida. Esto indica eso. Nosotros obviamente queríamos sumarnos para aprovechar justamente la efeméride y abrir una puertita para que algunos probablemente también abran la suya y compartan ese diálogo. Queda un montón para charlar fuera del aire y un poco conectando con lo que venimos hablando justamente ayer, después de la charla con esta obra que yo hacía mención temprano, que pueden volver a ver la charla en nuestra web, que ahí está, con nuestra amiga, con Candela, que ayer nos venía a contar sobre este Circo de Putas, que es la obra que está haciendo. En la tanda hablábamos de algo que también lo tocamos con Camila, que es el tema de las redes, ¿no? Y todo lo que aparece en las redes, la crueldad que tiene la red, una suerte de bocanada de libertad que a veces te peina en una cachetada. Red en la que están los chicos muy inmersos, estamos todos inmersos, pero con mucha menos protección para lo que pueden llegar a encontrar. Por eso es importante este diálogo, porque ellos tienen que empezar a fortalecer ese filtro que es aquel que va y se mete en la red en busca de, y de repente le aparece otra cosa. Hablábamos de los derechos y ayer hablábamos de que todavía sigue siendo un tabú, un prurito discutir sobre la prostitución, pero casi en simultáneo hoy ya no es ningún problema tener un OnlyFans y venderse a través del OnlyFans lo que antes era absolutamente negado de otra manera. Como decía Mali, de manera virtual habilitamos cosas que de manera presencial las rechazamos. Todo esto forma parte de un aprendizaje que nos debemos todos, ¿no? Porque a estos chicos los educamos nosotros, que venimos con el chip de del que hacía mención el oso, de alguna manera, como ejemplo. Acá me dicen Sex Education, una serie impresionante para los Increíble, adolescentes, sí. pero por suerte las vimos los adultos también, porque eso colabora y bastante para entender el quilombo en el que vivimos, ¿no? Bueno, me invitaba a pensar la película Intensamente. Excelente ¿No? ¿Es también. una Ajá. película para infancias? Sí. ¿Es una película para adolescencias? Disney nos Es hace para pisar el todos. No palito. sé. No, porque también esto de necesito una infancia identificar con esa claridad las emociones, ¿no? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la mezcla de angustia y vergüenza? No sé qué. ¿O es algo que las personas adultas tenemos como esa posibilidad de pensarlo en ese sentido y que es una puerta de entrada muy clara para pensarnos, ¿no? Pero se trabaja de esa manera con las infancias, las emocionalidades, bueno. Es invito tremendo a- porque vos vas a ver Intensamente y cuando esperás que tu hija elija alegría, elige a desagrado y la lleva La con- mía. La mía es desagrado. Ama. Digo, pero también antes hablábamos, ¿no?, de las relaciones sexoafectivas y esta modernidad. Ahora es Sí. la inteligencia emocional. No hay que desarrollar la inteligencia emocional. Y vos decís, primero tengo que desarrollar mi inteligencia y después veo dónde meto las emociones. Por favor, Es como todo dame un muy tiempo. nuevo. Bueno, eso las redes vienen a tensionar mucho en términos de que, primero, varias cosas, ¿no? No todo se puede explicar en un minuto. Claro. Como que esa es la base. Claro. Tenemos que empezar a construir conversaciones por lo pronto que duren más de 10, Qué ¿no? Que haya un difícil. intercambio. Ahora Es todo que no me da la parece- música para ponerle después en la historia.
Sí, Claro. pero hay ahí como algo de la satisfacción de tipo, bueno, ya comprendí cómo tengo que amarme a mí mismo, me tengo que ir al Caribe con un coco y ser feliz, y ahí recién puedo construir Claro. un vínculo con alguien, ¿no? Es un poco las lógicas de esas redes. Ahora, yo puedo decirle al señor Instagram, no, mirá, fíjate qué contenido. En términos de agencia, de yo posibilidad de hacerlo, lo que quiero es que construyan mirada crítica, Claro. ¿no? De que tengan posibilidad de hacerte una pregunta más, ¿no? ¿Cuánto le preguntamos a las infancias, adolescencias? ¿Cuánto nos preguntamos como personas adultas? Che, ¿qué es el amor? ¿Cómo construyo? ¿Qué quiero en mi vínculo sexoafectivo? ¿Qué es para mí la No exclusividad? alcanzan 10 minutos. Claro. No alcanzan 10 minutos, No imagínate alcanzan ni uno, 10. ¿no? Entonces ahí la lógica de las redes sociales tensionan un montón en relación a qué es la información que están manejando las adolescencias, cómo nos encuentran nosotros como personas adultas para acompañar eso y qué espacios tenemos en nuestra vida cotidiana para sentarnos a pensar qué es el amor y qué quiero. La voz que nos deja estas preguntas flotando en el aire. Quiero es la más, de quiero Camila más. A mí Rivero no me López. alcanza una hora, quiero Es más. la coordinadora general de Preservate. Buscá Preservate_ en Instagram y ponete en contacto para la propuesta virtual que tienen el 14 de septiembre. Nosotros abrimos esta puerta hoy en el Día de la Salud Sexual Integral. Por suerte abrimos la puerta y no la ventana, como para invitarlos a que participen y a que se hagan sus preguntas y a que traten de buscar. Van a tener siempre ahí, afortunadamente, la ley lo que pone es el tema en agenda, brutalmente, a veces con un cachetazo te despertás y te das cuenta que haces algunas cosas mal y no sabes cómo enderezar eso que estás haciendo mal, si es que en definitiva lo que está bien siempre está derecho. Pero bueno, hacerse preguntas es un poco la historia y ojalá que cada uno pueda encontrar acá la propuesta donde pueden canalizar todas esas preguntas, probablemente para que les sumen más preguntas y de esa manera empezar a tener esa mirada crítica. Así que pónganse en contacto con los chicos de Preservate. Bien. Cami, gracias por haber venido. No, por Muchas favor, gracias. un placer. Y como última Dale reflexión, nomás. hay que enamorarse un poco de la pregunta. Las respuestas a veces... Yo amo las preguntas. Bien. Son aburridas las respuestas, son porque ya aburridas, está, listo, no te se hacen terminó. moverte, Amo. hay que enamorarse. Amo las preguntas. Es una definición del laburo cotidiano. Amo las Bien. preguntas, pero bueno, ojalá del otro lado también se atrevan. Completamente. Las preguntas son complejas, pero Bien. bueno. Bueno, gracias por la No, gracias a invitación. vos. Que tengas lindo día.